inflamatoria. Perdone el inconveniente. Llegamos repito, a nuestra cuarta clase del curso Educando en Enfermedad Inflamatoria Intestinal. La moderación de hoy va a estar a cargo del doctor José Soto, miembro fundador del Grupo Venezolano de Enfermedad Inflamatoria Intestinal, y de el doctor Rafael Montero, del Grupo Joven del Grupo Venezolano. ¿Está conectado, doctor José Soto? Podemos entonces dar inicio con la conferencia de la doctora Freya Villasmil. La doctora Freya Villasmil, amiga de todos nosotros, de esas venezolanas de oro, representante de esa inteligencia maravina, en este momento está fuera del país, en Orlando, pero siempre en contacto con el Grupo Venezolano de Enfermedad Inflamatoria Intestinal, y hoy nos va a dar su conferencia El laboratorio en la enfermedad inflamatoria intestinal. ¿Cuáles son el real valor y qué es lo que debemos pedir que nos ayude para ese diagnóstico, tanto en colitis ulcerosa como en enfermedad de Crohn? Freya, muchísimas gracias por estar con nosotros de nuevo. Un gran abrazo. Adelante con tu conferencia. Buenas tardes. ¿Me escuchan? Perfecto. Ok, buenas tardes. Mil gracias por nuevamente hacerme esta invitación. De verdad que para mí, con mucha humildad, es un honor estar acá con ustedes y participar. Siempre estoy oyéndolos, escuchándolos y realmente creo que es importante la educación médica continua, al igual que el doctor Beitía. Gracias a la Sociedad Venezolana de Gastroenterología y a este gran motor, el doctor Guillermo Beitía, a su señora esposa, un gran saludo. Y bueno, comencemos entonces con el tema de hoy. Déjenme compartir pantalla, por favor, me avisan si se ve. Se ve perfecto, maximízala y puedes iniciar. Ok, bien. Excelente. Adelante, Freya. Ok, corresponde que hablemos un poquito sobre el laboratorio en la enfermedad inflamatoria intestinal. Y el tema era qué pedir que sea de real ayuda. Pero por supuesto, nosotros siempre en pro de la educación médica continua, pues debemos hacer el análisis y al final pues decimos que es de real ayuda. Realmente, no existe una prueba simple de laboratorio que pueda diagnosticar la enfermedad inflamatoria intestinal. Son una herramienta importante para evaluar los pacientes y pueden ayudar tanto al diagnóstico como a estratificar la enfermedad en sus diferentes subtipos, a estimar la actividad de la misma, a predecir la respuesta al tratamiento e inclusive a evitar exámenes invasivos que a veces pues solicitamos cuando no hay una verdadera indicación. Entonces, si una persona tiene un cuadro de diarrea persistente y en ocasiones con rectorragia, se debe realizar una serie de pruebas para evaluar su enfermedad y poder tener ese panorama de decidir qué enfermedad vamos a tratar. Los pacientes con enfermedad inflamatoria intestinal pueden presentar diferentes alteraciones en función de factores, como lo es la actividad de la enfermedad, la presencia de otras patologías concomitantes, el tratamiento que está recibiendo el paciente, el estado de nutrición, la pérdida de sangre, la fiebre y la presencia de complicaciones que puedan haberse desarrollado durante el curso de la enfermedad. ¿Qué solicitamos en general a los pacientes? Por supuesto, hay un arsenal de exámenes y quizás condensamos en estos que les estoy presentando. Se debe realizar una hematología completa, la bioquímica, los marcadores de inflamación o los biomarcadores, para llamarlo nosotros así, que son la velocidad de sedimentación globular y la proteína C reactiva. Coprología, buscando coproparasitologías presentes. Coprocultivos, porque muchas veces tenemos infecciones intercurrentes como el Clostridium difficile, Campylobacter y la Escherichia coli. Y marcadores fecales como son la calprotectina fecal y lactoferrina.
con una sensibilidad del 84% y una especificidad del 96%. Luego también disponemos de los anticuerpos si queremos aclarar, porque ya estemos en presencia de una enfermedad inflamatoria intestinal y tenemos la duda, y podemos, al tener a la mano la posibilidad de hacer los anticuerpos, podemos pedir el ASCA, que es el anticuerpo Saccharomyces cerevisiae, con sensibilidad del 52% y especificidad del 64%, el PANCA o el ANCA para el anticitoplasma de neutrófilos, con sensibilidad del 92% y especificidad del 94%, y otros que también se pueden encontrar presentes con cierta frecuencia, sobre todo en la enfermedad de Crohn. Si practicamos una hematología completa es porque vamos a evaluar la presencia de anemia, bastante frecuente en la enfermedad, alteraciones en los glóbulos blancos o en las plaquetas. Y esto puede deberse a que estos pacientes cursan con una pérdida sanguínea constante, inclusive dependiendo de la gravedad de la enfermedad, pudiéramos a veces tener que todas las evacuaciones son con sangre. Puede ser debida a mala absorción, a la cronicidad de la enfermedad, a la refractariedad de la enfermedad, a que haya hemólisis y que haya también la presencia de eventos tromboembólicos que, aunque poco frecuentes, pueden estar aumentados en pacientes y condicionar un impacto en su comorbilidad. La anemia generalmente es ferropénica, pero también hay un déficit de folato y de vitamina B12. Y se ha observado en enfermedad activa alteraciones de la coagulación con un aumento de los factores procoagulantes 5 y 8, pareciendo trombocitosis, y un descenso de los anticoagulantes como la antitrombina 3, la proteína C y la proteína S, induciendo un estado de hipercoagulabilidad. Por supuesto, cuando hay infecciones intercurrentes, pues tenemos leucocitosis frecuentemente. En cuanto a la bioquímica en general, pedimos pruebas de función renal, sabemos uricreatinina, pedimos funciones hepáticas, pedimos iones, pedimos marcadores del estado nutricional, o sea, los niveles de albúmina y colesterol y déficit vitamínico. Nosotros muy frecuentemente encontramos que en estos pacientes la albúmina está baja. No tenemos claro el diagnóstico, pues podemos solicitar pruebas para descartar una enfermedad celíaca. Pedimos pruebas para medir metabolismo del hierro o la saturación de la transferrina, y a veces concentración de vitamina B12 si lo tenemos disponible. Dentro de los marcadores de inflamación que conocemos, nosotros tenemos que la estimulación del sistema inmune en la lámina propia de la mucosa intestinal activa el componente celular de la misma, leucocitos, monocitos, macrófagos y células epiteliales, con la consiguiente producción de mediadores de la inflamación. Dentro de estos entonces tenemos que podemos solicitar la velocidad de sedimentación globular, que cuantifica la velocidad con la que sedimentan los glóbulos o los hematíes en un tubo capilar. Y la presencia de reactantes en fase aguda acelera dicha velocidad, por lo cual es un indicativo de procesos inflamatorios. O sea, es la respuesta del sistema inmunitario. Una tasa de velocidad de sedimentación globular que se eleva con rapidez indica cuánta inflamación tiene el paciente. Pero comparada con la PCR, presenta una mayor latencia, o sea, es más lenta su aumento mientras se produce el evento inflamatorio hasta que se eleva. Y de igual manera su descenso también es relativamente prolongado para recuperar su valor normal. Y también podemos usarla como un factor de vigilancia. En cuanto a la PCR, fue la primera proteína de fase aguda descrita. Se sintetiza en el hígado como respuesta a un proceso inflamatorio o infeccioso. En circunstancias normales se produce en pequeñas cantidades, menos de 1 microgramo por mililitro, por lo que ante estímulos inflamatorios se produce un incremento rápido de su producción mediado por diferentes sustancias o indicadores de esta inflamación. Elevaciones discretas entre 10 a 40 microgramos por mililitro se describen en procesos inflamatorios leves,
Y en graves, en procesos graves, podemos tener aumentos de 50 a 200, como en el brote de la enfermedad inflamatoria, en la recidiva o en la refractariedad, donde a veces tenemos valores sumamente elevados. En este momento hay un paciente que tuve con una refractariedad y hubo que llegar a la colectomía y tenía 1000 de PCR. Se eleva muy rápidamente tras el comienzo del cuadro inflamatorio, pero también disminuye con rapidez al ir mejorando el proceso. Tiene una vida media muy corta y es una prueba muy económica, fácil de realizar y no requiere ni siquiera que el paciente esté en ayunas. Por eso se considera un factor de vigilancia en la enfermedad inflamatoria intestinal, aún no siendo específica de la misma. En los análisis de ese, nosotros buscamos que los leucocitos, cuando están presentes, es un indicador de inflamación del tracto digestivo, sobre todo de tipo bacteriano. Coprocultivo, buscando agentes infecciosos, como el Clostridium difficile, Campylobacter, Escherichia coli. Evaluar la presencia de agentes parasitarios, sangre oculta en S, y por supuesto los marcadores de inflamación, que son la calprotectina fecal y la lactoferrina. ¿Qué es la calprotectina fecal? Es una proteína procedente de los leucocitos que aparece en la mucosa intestinal cuando existe inflamación y puede ser detectada en las heces. Incluso si se almacena a temperatura ambiente durante unos días, es una prueba muy fácil de realizar. Y simplemente se recolectan las heces en un recolector como los de orina que usamos habitualmente. Y es un biomarcador que permite de una manera sencilla, rápida, confiable y no invasiva la actividad inflamatoria en la enfermedad inflamatoria intestinal. El nivel de calprotectina es una gran guía para evaluarla, y es porque un resultado elevado se correlaciona inclusive con la actividad endoscópica, con una sensibilidad del 84%, una especificidad del 96% y un valor predictivo positivo del 95%. Su valor normal es de 25 a 50 microgramos por gramo, entre 50 y 200 es inconcluso y hay que repetirle y hacerle seguimiento al paciente, y por encima de 200 o 250 indica la presencia de inflamación. Disminuye al haber remisión y permite hacer el seguimiento del control de la enfermedad, del monitoreo de la misma, del resultado del tratamiento. Entonces podemos controlar la calprotectina como hay momentos clave. Si es una primera presentación del paciente y lo estamos evaluando, nos pensamos, ¿es esto una enfermedad inflamatoria intestinal? Entonces, si para el diagnóstico tenemos también que nos permite una medida basal y así podemos posteriormente analizar el comportamiento de la enfermedad. 2 meses después de iniciar el tratamiento, nosotros la realizamos esperando una reducción del más del 50% de la respuesta inicial. Y se puede realizar cada 2 meses durante el primer año del tratamiento para hacer el seguimiento del mismo. Ahora, es un brote, el paciente estaba en remisión, es un brote inflamatorio, se retiró alguna droga, entonces, como habíamos dicho, podemos hacer cada 2 meses durante el primer año o durante el año, y podemos ver inclusive aumentos que nos van a indicar que puede haber una recidiva. Y después de la cirugía, con enfermedad de Crohn, por ejemplo, podemos hacerlo cada 2 meses con colonoscopia cada 6 meses. Pacientes en remisión, pudiéramos realizarlo cada 6 meses. Y repito, valores menores de 50, no hay inflamación. Más de 250, seguir monitoreando. Menos de 250, seguir monitoreando el paciente. Y más de 250, ya se requiere alguna acción adicional y valorar el paciente para continuar con qué otro tratamiento o cómo vamos a ayudar o cómo vamos a optimizar el tratamiento del paciente. Ahora, hay causas de calprotectina elevada que no son enfermedad inflamatoria activa, como son infecciones bacterianas y virales. Recuerden que es un biomarcador de inflamación. El síndrome intestino irritable, diverticulitis, colitis microscópica, el uso de AINE, la forma crónica y a veces
hecha por el paciente de inhibidores de la bomba de protones, el uso y abuso de inhibidores de la bomba de protones, pólipos grandes de tipo sobre todo inflamatorio, y en cuanto a otras patologías misceláneas como la cirrosis hepática, la hemorragia del tracto gastrointestinal, enteritis, proctitis por radiación, colitis isquémica, obesidad, la enfermedad reumatológica, enfermedad perianal o inclusive la preparación intestinal puede darnos valores elevados, pero relativamente leve. Y si vemos este pequeño algoritmo, decimos, determinamos la calprotectina fecal. Menor de 50 con este paciente que tiene diarrea y que tiene una sintomatología que nos está consultando, podemos decir que pudiéramos estar en presencia de un síndrome de intestino irritable. Entre 50 y 200 microgramos por gramo, o es una baja incidencia de la enfermedad inflamatoria está en remisión, y entonces pudiéramos hacer un diagnóstico por imágenes para la evaluación endoscópica e histológica y pudiéramos excluir cáncer colorectal o repetir controles. Ahora, cuando tenemos valores más de 200, 250, estaríamos en presencia de una enfermedad inflamatoria orgánica activa, y entonces, si queremos complementar con un diagnóstico diferencial, pues pudiéramos hacer los anticuerpos. Pero también nosotros, la determinación de calprotectina no es solamente, sino que nos indica también y nos puede ayudar en este paciente con diarrea. Si nosotros lo hacemos, podemos podemos descartar con los anticuerpos para el endomicio, antiendomicio, si es una enfermedad celíaca, o en todo caso, con lo que habíamos hecho en los exámenes anteriores de descartar si estamos en presencia de una enterocolitis de origen infeccioso. La lactoferrina se utiliza quizás un poco menos, pero también se produce un incremento notable de la eliminación de los leucocitos desde el intestino inflamado hacia las heces. Es una glucoproteína transportadora de hierro presente en los neutrófilos activados, lo que justifica que se haya utilizado, que tenga utilidad como un marcador para diagnosticar la enfermedad inflamatoria intestinal. Se cuantifica también mediante un método ELISA sencillo y económico, y es posible, pues, si lo tenemos a mano, que lo hagamos. Y por supuesto, les había hablado de los anticuerpos, que cuando los tenemos a la mano y los queremos hacer, pudiéramos hacer el PANCA, o sea, el anticuerpo anticitoplasma de los neutrófilos, que del 60 al 80% está presente en colitis ulcerosa y solo en el 5% en enfermedad de Crohn. Los ASCA, anticuerpo antisaccharomyces cerevisiae del tipo IgG e IgA, presente 60-70% en pacientes con enfermedad de Crohn y solo en un 10 al 15% en colitis ulcerosa. Y un grupo de otros anticuerpos frente a los clostridioides, frente a la Escherichia coli, frente a la pseudomonas, que se pueden encontrar positivos en un 55% en enfermedad de Crohn y solo en el 10% en colitis ulcerosa. Ahora, la pregunta era, ¿qué pedir que sea de real ayuda y qué debemos tener en mente? Por supuesto, sin tener lugar a dudas, hacerle la hematología completa, por lo que les enuncié, casi todos los pacientes con enfermedad inflamatoria que están con un brote o que están con una enfermedad activa y que tienen esa rectorragia, generalmente tiene anemia y hay que corregirla. Hacer los biomarcadores en sangre, la velocidad de sedimentación globular y la PCR, porque la PCR parece ser el marcador serológico más sensible para la detección de la enfermedad inflamatoria intestinal. Y por supuesto, la noble calprotectina, que nos documenta la inflamación y nos es útil para su monitorización. Entonces nosotros podemos decir que si enseñamos una lección un día, pero si enseñamos creando curiosidad, el aprendizaje será un proceso para toda la vida. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Freya. Didáctica tu conferencia. Sé que les va a ayudar muchísimo a todos los amigos que están participando en Educando en Enfermedad Inflamatoria Intestinal. Seguidamente corresponde la conferencia de la doctora Teresa Glehill. Teresa, ¿estás conectada? Mientras Teresa se conecta, Teresa, ¿estás conectada? Ya puedes dejar de compartir la presentación, Freya.
para que la doctora Teresa, cuando pueda, se conecte. Bueno, mientras la doctora Teresa se conecta, que no la veo conectada, tal vez, sí, está conectada. Doctora Teresa. Hola. Adelante, doctora Teresa. Sí, buenas tardes, aquí estoy. Muy buenas tardes. ¿Puedes compartir tu presentación, por favor? ¿Cómo no? En el botoncito verde del centro, compartir pantalla. Ok, muy bien. No la locotrón. Ok, Teresa. Compartir, creo que está un poco lenta, pero sí se va abriendo. Creo que tu perro tiene hambre, Teresa. No, eso no soy yo. Ok, excelente, Teresa. Entonces, bueno, apreciados amigos, con ustedes la profesora, miembro importantísima del grupo venezolano de enfermedad inflamatoria intestinal, miembro fundador del grupo, la profesora Teresa Clegil, nos va a hablar de un tema de suma importancia, la biopsia en enfermedad inflamatoria intestinal. ¿Es siempre diagnóstica? Tips que no deben faltar en ese informe de endoscopia. Adelante, doctora Teresa. Nuevamente, gracias por estar siempre con nosotros. Buenas tardes, gracias por la invitación. La charla que me corresponde darles el día de hoy, como dijo el doctor Beitía, es básicamente sobre la importancia del estudio histológico en la enfermedad inflamatoria intestinal. La charla la organicé de la forma siguiente: cuál es la información relevante que necesita el médico patólogo para hacer un diagnóstico adecuado, cómo se evalúa una biopsia endoscópica normal y patológica, cuáles son los patrones de injuria, el algoritmo diagnóstico que realiza el patólogo al momento de evaluar una biopsia, qué elementos deben estar contenidos en el informe anatomopatológico y algunas conclusiones y recomendaciones pertinentes. Quizás este es el inicio y el final de la charla. Para que el estudio histológico, ya sea de muestras endoscópicas o de especímenes quirúrgicos de pacientes con sospecha de enfermedad inflamatoria intestinal, sea de utilidad, es fundamental que exista una adecuada comunicación en ese equipo multidisciplinario, en particular entre el gastroenterólogo y el patólogo. El patólogo necesita tener a su alcance toda la información clínica disponible del paciente, la evolución de la enfermedad, la sintomatología, la terapéutica recibida, los estudios endoscópicos e imagenológicos. Es importante contar con toda esa información para lograr una adecuada orientación de todo caso con sospecha de enfermedad inflamatoria intestinal. La biopsia busca básicamente, por supuesto, en primer lugar, corroborar el diagnóstico clínico de enfermedad inflamatoria intestinal, intentar diferenciar entre una colitis ulcerativa y una enfermedad de Crohn, y sobre todo diferenciarlo de otras colitis no relacionadas con la enfermedad inflamatoria intestinal. ¿Qué información necesita el patólogo? Es importante que la muestra sea tomada por ileocolonoscopia, ya que eso mejora la certeza de diagnóstico. Tener acceso a los resultados de si se trata de una lesión focal o difusa. Este es un aspecto que he enfatizado en charlas anteriores. Importantísimo el muestreo amplio de todo el intestino, tanto delgado como grueso, desde el ilion hasta el recto, y deben tomarse 2 biopsias por 5 áreas diferentes del intestino. Fundamental que las muestras vengan en envases debidamente rotulados con fijador tamponado, formol tamponado en adecuada cantidad para garantizar en primer lugar una adecuada fijación de las muestras, y en segundo lugar, al estar rotulados adecuadamente las muestras, el patólogo pueda identificar y hacer un diagnóstico mucho más certero. Y como mencioné anteriormente, debemos tener conocimiento del resultado de las biopsias previas y si este paciente está recibiendo o no tratamiento. Algunos aspectos fundamentales que tenemos que tomar en cuenta al momento de estudiar una muestra de intestino es recordar las características, en este caso del intestino grueso normal. Fíjense en la imagen
cómo tenemos las glándulas tubulares y rectas de Lieberkühn, que son paralelas. Las glándulas van a llegar hasta la muscular de la mucosa, el infiltrado inflamatorio, si lo hay, es básicamente de tipo hereditario, y lo vamos a conseguir en la porción superior de las glándulas. En cambio, hacia la parte inferior de la lámina propia, generalmente no vamos a conseguir en condiciones normales células inflamatorias. Otro aspecto importante es que bajo ninguna circunstancia vamos a conseguir neutrófilos, y si estos los conseguimos, van a encontrarse únicamente en las luces vasculares. Entonces son aspectos importantes que quiero que se graben, porque vamos a comparar esta imagen cómo se distorsiona en el caso de un colon patológico. También hay que tener en cuenta que el patólogo debe saber reconocer los artificios asociados a la colonoscopia, que puede haber, por ejemplo, edema, hemorragia, agregados de células inflamatorias, cambios epiteliales que no debemos confundir con cambios asociados a una enfermedad inflamatoria intestinal. Vean aquí en esta imagen una serie de cambios arquitecturales que podemos ver asociados a un proceso inflamatorio. Fíjense, recuerdan la imagen del colon normal, donde las glándulas eran tubulares, rectas y paralelas, como ante un proceso inflamatorio estas criptas del Lieberkühn comienzan a distorsionarse, las glándulas no son homogéneas, no son paralelas entre sí. Entonces eso es lo que uno llama distorsión arquitectural. También podemos observar modificaciones epiteliales a nivel de la superficie, puede haber presencia de exudado, puede haber erosiones, puede haber elementos inflamatorios, puede haber ulceración, que por supuesto también me altera la arquitectura normal del intestino. A nivel de la lámina propia, fíjense que la lámina propia se expande a expensas de un proceso de atrofia glandular. Fíjense que las glándulas tienden en su proceso de irregularidad de las luces, se hacen más pequeñas, más tortuosas, más recortadas, y a expensas de ello va proliferando el componente inflamatorio en la lámina propia, incluso con formación de abscesos y formación de granulomas. En la imagen del medio ustedes pueden ver lo que se conoce como plasmocitosis basal. En vista que las glándulas se encogen, vemos una capa de células plasmáticas que se van a localizar justo por encima de la capa muscular de la mucosa. Recuerden que yo les había dicho que en condiciones normales, si hay inflamación, es hacia el tercio superior. En la medida que las células inflamatorias se depositan por debajo de la base de las criptas, eso es un elemento que me habla de cronicidad. Y si es una capa de células plasmáticas, muy orientativo hacia enfermedad inflamatoria intestinal, sobre todo en su etapa florida. Tenemos también cambios en el estroma, como vemos aquí, proliferación de material tipo membrana basal, sobre todo alrededor de las glándulas y en la base del epitelio de superficie. Y otro aspecto importante que tenemos que reconocer en las colitis es los criterios diferenciales entre lo que llamamos cronicidad y actividad. Como ya les mencioné, la presencia de criptas atróficas y distorsionadas, plasmocitosis basal, infiltrado inflamatorio mixto, difuso, que ocupa tanto el tercio superior como el medio e inferior de la lámina propia, la presencia de agregados linfoides, metaplasia, hiperplasia de células de Paneth, depósito de colágeno y granulomas son todos elementos que hablan de un proceso inflamatorio crónico. Pero la cronicidad es diferente de la actividad, y la actividad es el aspecto importante que debe resaltar el patólogo en su informe, ya que dependiendo si estamos en presencia de una colitis crónica con actividad, va a haber una mejor o peor respuesta terapéutica. Entonces, cada vez que ustedes vean que en un informe el patólogo habla de actividad de moderada a severa, ese es un paciente con una respuesta poco favorable a la terapéutica recibida, es decir, hay presencia de lesión histológica persistente sin respuesta adecuada al tratamiento. Entonces, ¿qué es lo que me habla de actividad? Cambios en el epitelio, degeneración, regeneración, en el estroma puede haber edema, hemorragia, necrosis. Muy importante como elemento de actividad la presencia de neutrófilos, tanto en la lámina propia como permeando el epitelio de revestimiento, la presencia también de eosinófilos intraepiteliales y la muerte celular programada.
Vemos en esta imagen es un algoritmo diagnóstico que se planteó en el 2017 ante toda muestra de mucosa colónica. Me disculpan. Ok, entonces fíjense, cuando nos enfrentamos a una muestra de colon, podemos tener dos opciones. Es un colon normal o es un colon que está inflamado. Y entonces, ¿qué parámetros podemos evidenciar en presencia de esa muestra de colon? Puede haber un infiltrado inflamatorio, principalmente de neutrofílico, puede haber un infiltrado inflamatorio de tipo linfoplasmocitario, puede haber cambios asociados a hemorragia e isquemia, puede haber un infiltrado inflamatorio básicamente eosinofílico, o puede ser un infiltrado inflamatorio más bien escaso. Entonces, fíjense lo complejo de este algoritmo, pero independientemente del elemento que estamos viendo en esa muestra de colon, siempre hay que plantearse como diagnóstico diferencial la enfermedad inflamatoria intestinal, como lo vemos en el esquema. Con la estrella azul vemos que la enfermedad inflamatoria intestinal se puede presentar con infiltrado linfoplasmocitario, con o sin arquitectura distorsionada, con un infiltrado inflamatorio neutrofílico, con infiltrado eosinofílico, o puede ser paucicelular. Es decir, que la forma de presentación de la enfermedad inflamatoria intestinal es muy diversa, pero también hay una lista enorme de diagnósticos diferenciales que siempre hay que tomar en cuenta. Ok, entonces, bueno, aquí simplemente algunas imágenes para que vayamos viendo los diagnósticos diferenciales. No voy a ahondar demasiado, pero simplemente fíjense que desde la enfermedad diverticular, colitis inducida por drogas, etcétera, se pueden plantear como diagnósticos diferenciales. Cuando tengo, por ejemplo, un infiltrado inflamatorio eosinofílico, puedo plantearme procesos alérgicos, vasculitis, parásitos, etcétera, pero también la enfermedad inflamatoria intestinal entra en el diagnóstico diferencial. Y cuando tengo muestras hipocelulares o paucicelulares, puedo también plantearme procesos infecciosos, desórdenes sistémicos, reacciones a drogas y por supuesto también enfermedad inflamatoria intestinal. Un aspecto fundamental en la descripción de una muestra con sospecha histológica de colitis ulcerativa es la valoración de la actividad histológica. Para el momento actual, año 2023, se describen más de 23 justamente sistemas de clasificación para establecer la actividad histológica de la enfermedad, pasando por las clasificaciones de Rutter, Gupta, Rubin, entre el año 2004 y el año 2013, en los cuales toman en cuenta la presencia o no de inflamación y la magnitud de daño asociado a esa inflamación. El sistema de clasificación más utilizado en la actualidad y que ha sido validado y aceptado por la Asociación Europea de Colon y Colitis es el índice histológico de Nancy, que fue establecido en el año 2015. Entonces, fíjense, este algoritmo muy sencillo, vemos que cuando solamente hay un infiltrado inflamatorio o escaso, o prácticamente no hay ningún cambio con respecto al patrón basal, hablamos de una enfermedad grado 0, es decir, que no hay cambios histológicos significativos. En la medida que ese infiltrado inflamatorio crónico aumenta, pero no se asocia con un infiltrado inflamatorio agudo, hablamos de un grado 1. En la medida que se agregan las células inflamatorias, si son moderadas o severas, es un grado 3, y si a ello le agregamos la ulceración, estamos en presencia de una enfermedad grado 4 severamente activa.
Otro sistema de clasificación validado y utilizado en la actualidad es el GBOES, pero en su versión simplificada, la cual, a diferencia del NANCI, que lo que evalúa es la actividad histológica, el GBOES lo que evalúa son tanto los cambios arquitecturales como inflamatorios que permiten hacer el diagnóstico de enfermedad inflamatoria intestinal. Entonces, el sistema de clasificación utilizado actualmente y que ha sido validado y que está aceptado a nivel mundial es el sistema de NANCI, complementado con el GBOES simplificado. No solamente en la colitis ulcerativa utilizamos gradación de la actividad histológica, también en la enfermedad de Crohn existe un sistema de gradación con un rango de puntuación de 0 a 12 y, como vemos, evalúan una serie de patrones tanto arquitecturales como inflamatorios que permiten inducir la magnitud de la actividad histológica asociada a la enfermedad. Este es otro sistema de clasificación que se estableció en el 2021, que valora los parámetros D, que es la distribución de la enfermedad, C, cronicidad, y A, actividad, y que se utiliza indistintamente tanto para el Crohn como para la colitis ulcerativa, y que también está en proceso de validación. Otro aspecto fundamental que hay que recalcar es el hallazgo de displasia, sobre todo en las áreas con inflamación crónica asociada, y es importante utilizar sistemas de gradación como el sistema de Viena o de Padova, clasificando las lesiones en negativo, indefinido, positivo para displasia del bajo o alto grado. En estos casos hay que hacer un muestreo amplio de la mucosa intestinal, 4 biopsias por cada 10 centímetros del colon y, por supuesto, toda lesión atípica. Entonces, concluyendo, ¿qué debe incluir el informe de anatomía patológica? Debe describir toda lesión mucosa temprana que pudiéramos observar en ese paciente, sobre todo en el caso de la enfermedad de Crohn, la presencia de lesiones no solamente limitadas a intestino delgado o grueso, sino la descripción de lesiones en el resto del tubo digestivo que pudieran estar presentes. Es importante establecer si las lesiones son difusas o focales y la extensión de las mismas. De allí la importancia de lo que les comenté al principio, que las muestras deben estar adecuadamente rotuladas, porque es la única manera de saber si es una lesión que está a expensas de colon derecho, colon izquierdo, o es una pancolitis, etc. Entonces es fundamental la identificación de las muestras. Deben describirse los cambios estructurales, los cambios arquitecturales que les mencioné, y por supuesto los parámetros inflamatorios que se asocian tanto a cronicidad como a actividad. Otros parámetros de valor es la presencia de ulceraciones, erosiones, depresión mucinosa, metaplasia, granuloma, presencia de cúmulos linfoides, que tienen mayor o menor importancia dependiendo de que se trate de una enfermedad de Crohn o una colitis ulcerativa. Fundamental y que jamás debe faltar en el informe anatomopatológico es la gradación de la actividad histológica, ya que eso tiene repercusión clínica y terapéutica. Y justamente la manera de determinar si ha habido remisión histológica en un paciente con aparente remisión endoscópica es valorando esa actividad histológica y comparando la gradación inicial con la gradación post-tratamiento. En el último consenso de la reunión de Crohn y colitis se establece que hay 3 parámetros que me hablan de remisión desde el punto de vista histológico. En primer lugar, la ausencia de neutrófilos intraepiteliales. En segundo lugar, la ausencia de erosión. Y en tercer lugar, la ausencia de úlcera. Se dice que con estos 3 elementos que tienen un 100% de aceptación en la reunión de consenso, se puede hablar de que ha habido un proceso de mejoría desde el punto de vista histológico y que hay que, por supuesto, correlacionar con los hallazgos imaginológicos. Y finalmente, y no menos importante, hay que describir o no la presencia de lesiones atípicas focales o difusas. Aquí tenemos un ejemplo de un informe anatomopatológico. Pudiéramos tener la opción de que se trate de una colitis crónica inactiva, que quiere decir simplemente que hay un infiltrado linfoplasmocitario, pero no hay polimorfonucleares neutrófilos ni en la lámina propia ni en el epitelio, o puede ser una colitis crónica con una actividad histológica, y esa actividad histológica la tenemos que gradar. ¿Y cómo la vamos a gradar? Utilizando algunos de los sistemas de clasificación, en particular el sistema de NANCI. Y, como ya les mencioné,
en qué parte del intestino está localizada esa colitis y compararlo. Es una colitis crónica leve en colon izquierdo, pero a lo mejor es una colitis severa ya hacia colon transverso o colon derecho. Entonces es muy importante establecer la magnitud y la extensión de la enfermedad. En función de esos hallazgos hay que establecer esos cambios que estamos viendo desde el punto de vista arquitectural o citológico son suficientes o no para hacer un diagnóstico de enfermedad inflamatoria intestinal, y si son suficientes, establecer si la morfología es compatible con una colitis ulcerativa, una enfermedad de Crohn, o una colitis no clasificable, es decir, aquella en la cual no tengo elementos suficientes ni de colitis ulcerativa ni de Crohn como para hacer un diagnóstico específico. Es importante, por supuesto, el dato del tratamiento y si estos hallazgos me están hablando de una enfermedad quiescente o una enfermedad activa, a pesar de que el paciente está recibiendo tratamiento. Y, por supuesto, reportar la presencia o no de displasia en las muestras evaluadas. Entonces, ¿cuáles son las recomendaciones principales? Debe hacerse un estudio exhaustivo desde el punto de vista clínico, de laboratorio y endoscópico. Ello posteriormente debe ser seguido por un meticuloso estudio histológico, y estos hallazgos, tanto clínicos, imaginológicos e histológicos, deben compartirse con el equipo multidisciplinar. Entonces, en conclusión, el estudio histológico de las biopsias endoscópicas y los especímenes quirúrgicos es fundamental para el manejo de pacientes con enfermedad inflamatoria intestinal. No siempre es diagnóstica la biopsia, pero en la mayor parte de los casos por lo menos me permite decir, es sospechoso de una enfermedad inflamatoria intestinal, ya sea colitis ulcerativa o Crohn, o se trata de una colitis no enfermedad inflamatoria intestinal. Y siempre tomar en cuenta al momento de evaluar la muestra la gran y amplia variedad de diagnósticos diferenciales que el patólogo se tiene que enfrentar para hacer un diagnóstico concluyente, y de allí la importancia de la información clínica. También hay que saber interpretar los hallazgos histológicos no convencionales, y eso es fundamental, sobre todo si la muestra no es evaluada por personal especialista. Y finalmente, retomando la primera diapositiva, la utilidad de la biopsia como herramienta diagnóstica de enfermedad inflamatoria intestinal y la calidad del informe de anatomía patológica van a depender siempre de una adecuada comunicación con el resto del equipo multidisciplinar. Y esto va a repercutir en un adecuado manejo y tratamiento del paciente afectado. Muchísimas gracias, Teresa. Excelente presentación. Sé que quedó muy claro todo el contenido de la misma. Qué orgullo tenerte como miembro del Grupo Venezolano de Enfermedad Inflamatoria Intestinal y ahora como coordinadora del Grupo de Patólogos de PANCO. Yo creo que ese cargo no te lo había anunciado, no porque Venezuela todavía no asume la presidencia de PANCO, sino en abril, pero esa noticia te va a llegar pronto, ¿sí? Gracias nuevamente. Bueno, mientras hacemos las preguntas que se han ido formulando, vamos a dejar que el doctor Rafael Montero nos diga el resultado del examen realizado del primer módulo. Debemos, como sección de educación de la Sociedad Venezolana de Gastroenterología y del Grupo Venezolano, decirles lo bien que nos sentimos porque salieron muy bien en la evaluación. A continuación, el doctor Rafael Montero nos da las preguntas con las alternativas ciertas. Adelante, doctor Montero. Doctor Montero. Adelante, doctor Montero. ¿Está por ahí? Ok, espero autorización del anfitrión, dice el doctor Montero. Mientras le da el anfitrión la autorización, vamos a ir. Sí, perfecto. Adelante, doctor. Y no sé si pudieran también permitirme para abrir mi pantalla y poder también hacer el stream de la misma. Claro, ahí tienes Ya compartir pantalla. Ya lo tienes, Sí, ¿no? sí, Ok, no es que también me tenía que autorizar. adelante. Ok. Bueno, buenas tardes a todos los participantes. Sin duda alguna es un placer ver la participación masiva que hemos tenido en el curso.
El examen tuvo un éxito también rotundo, tuvimos una participación prácticamente de todos los inscritos y el promedio de notas totales fue de 16 puntos, que bueno, es más de lo que esperábamos y que justamente tiene que estar sobre ese 15 que hemos planteado como nota probatoria del mismo. En unos pocos minutos queremos revisar las respuestas correctas de la evaluación que realizamos. La primera pregunta: ¿cuáles son los factores ambientales en la etiopatogenia en la enfermedad inflamatoria intestinal? La respuesta correcta es apendicectomía, uso de antibióticos y anticonceptivos, así como el tabaquismo. La pregunta 2, señale la opción correcta. La enfermedad inflamatoria intestinal es un trastorno de tipo. La respuesta correcta es poligénico, con más de 100 genes asociados. ¿Cuáles son los principales tipos de genes alterados en la enfermedad inflamatoria? Pues los aquí representados en la pantalla: el NOT2, el CAR15, el PTGR4, el ATG16L1 y el HLA-DRB1. La cuarta pregunta, con respecto al sistema inmunitario en la mucosa intestinal, señale la opción correcta y describe los mecanismos alterados en la enfermedad inflamatoria intestinal. Y la respuesta correcta es presentación antigénica, reclutamiento leucocitario, mantenimiento de la integridad de la barrera epitelial y la autofagia. La quinta, ¿cuál es la citoquina proinflamatoria cuyas concentraciones se encuentran incrementadas a nivel de la mucosa colónica en pacientes con enfermedad inflamatoria intestinal? Y la respuesta correcta es el factor necrosis tumoral, el TNF. Con respecto al diagnóstico clínico de la enfermedad inflamatoria, ¿cuál es la siguiente correcta? La opción es de valor la correlación de aspectos clínicos, de laboratorios, endoscópicos e histológicos. Con respecto a la pregunta 7, en relación a la endoscopia en colitis ulcerosa, ¿cuál es la siguiente es la respuesta correcta? Y todas las asignadas para esa pregunta. En la pregunta 8, con respecto a la ileoconoloscopia en la enfermedad inflamatoria, ¿cuál es la siguiente correcta? Nos permite confirmar la curación mucosa. La 9, ¿cuándo se debe repetir la ileoconoloscopia? Y la respuesta correcta son todas las señaladas en esa pregunta. Y por último, en relación a la enfermedad inflamatoria intestinal, ¿cuál de las siguientes es correcta? Y la respuesta es: los biosimilares tienen igual eficacia y seguridad que los biológicos originales. Igualmente, también aprovechar la oportunidad para recordarle que nuestra siguiente clase va a ser el jueves 23 de febrero a las 5 de la tarde en los espacios del laboratorio Megalab, a quienes nuevamente le agradecemos la oportunidad por brindarnos sus espacios con esta plataforma. Esa tendrá, como les digo, la modalidad online y presencial. Podremos, los que así deseen y puedan acercarse, pues participar de forma activa y también hacerlo de forma simultánea a través de la plataforma Zoom. Muchísimas gracias, Rafael. Bueno, de nuevo felicitaciones a los participantes por ese resultado tan bueno del examen del primer módulo. En el módulo 2 vamos a tener mejores resultados incluso. Les recordamos algo importante. Sigue el desarrollo del trabajo multicéntrico de investigación, donde todos seremos autores con la participación de los diferentes estados, de los diferentes capítulos. Vamos por 500 y tantos pacientes. Debemos pasar esa cifra, debemos pasar de los 1000 porque sabemos que hay un subregistro importante en toda Latinoamérica y por supuesto Venezuela no escapa a eso. La solicitud es: varios estudiantes están incorporados en la investigación, estudiantes de pregrado y de posgrado, van a estar en contacto con ustedes para solicitarles nos envíen los pacientes y las características de esos pacientes, si es una colitis ulcerosa, si es una enfermedad de Crohn, si es una colitis ulcerosa, si es E1, E2, E3, si es Mayo 1, Mayo 2, Mayo 3, Mayo 0 ideal. Y en enfermedad de Crohn, las diferentes localizaciones de la enfermedad, así como otra serie de informaciones como las manifestaciones extraintestinales, el tratamiento que ha recibido, si el paciente está en remisión o en recaída. Es un formato bastante sencillo de llenar. Por favor, involúcrense todos en este trabajo que es de todos. Tenemos que presentar este resultado a Latinoamérica, al mundo y por supuesto a nuestra sociedad y en nuestro país, porque Venezuela no tiene hasta el momento un registro nacional y este año lo vamos a tener con la participación de todos ustedes. Surgen por acá algunas preguntas en el chat. Si tú tienes alguna, Rafael, la puedes ir formulando también. Ajá, el doctor Soto pregunta a la doctora Freya: ANCA y ASCA, Freya, ¿lo solicitas con frecuencia o solo cuando hay duda diagnóstica? Realmente, ¿cuál es la utilidad
de ANCA y ASCA. Sabemos que antes lo pedíamos más de lo que actualmente lo estamos solicitando. ¿Esa es tu opinión? Sí, realmente no hay algo, o sea, todos los trabajos, el último que se realizó, un metaanálisis, donde realmente habían 744 pacientes de colitis ulcerosa y 727 de enfermedad de Crohn, y siguen siendo los valores subóptimos. Sin embargo, lo que dice la literatura es lo siguiente: si nosotros lo conseguimos, por ejemplo, un PANCA, y lo conseguimos y está presente, nos evidencia una colitis ulcerosa de evolución más severa, nos evidencia una cirugía más precoz, mayor riesgo de pouchitis crónica después de la cirugía y nos da la idea de un fenotipo que es colitis ulcerosa. Y en cuanto a las ASCA, si realmente pues se encuentra, aumenta la sensibilidad, sobre todo del compromiso de intestino delgado, no del ilio colónico, se encuentra con mayor probabilidad en este NOTI y nos da la idea de un mayor número de cirugías. O sea, son marcadores buenos, pero realmente pues no es tan fácil realizarlo y además son relativamente costosos. Esa es la respuesta, exactamente. Gracias, Freya. Bueno, aquí el grupo de Maracaibo tiene una barra, pero bien fundamentada, aplaudiendo a su Freya Villasmil. ¡Claro! La doctora Pernalete te dice que, bueno, Freya, que destacas el papel de la calprotectina como orientadora en el diagnóstico, pero no diagnóstica. Eso es algo que debemos grabar. Y si la tenemos, yo siempre lo he dicho, y algunas veces puede haber colegas que no estén de acuerdo conmigo, pero lo digo de una manera práctica y mucho más en nuestros países latinoamericanos donde tenemos tantos problemas económicos y algunas veces no la podemos pedir. Si la tenemos, qué bueno. Si no la tenemos, seguimos adelante. No nos va a limitar para diagnosticar y para tratar. Ajá. Aquí hay una pregunta del doctor Soto que lamentablemente no se pudo conectar, o sea, se conectó, pero el micrófono no le funcionaba, por eso no pudo hacer la actividad como moderador. En una paciente con Mayo 0 o una con inflamación histológica moderada, considerar incrementar el tratamiento. Realmente creo que se borró alguna de las partes de la pregunta porque queda como incompleta. No, era sobre la biopsia, era para la biopsia, era para la doctora Gledil. Sí, exacto, pero creo que se le cortó la pregunta porque realmente, la repito, en una paciente con Mayo 0 o una con inflamación histológica, eso es lo que estoy leyendo acá, moderada, considerar incrementar el tratamiento. O sea, tiene que ser que hizo la pregunta en dos partes y la primera no se envió. Eso pudo haber ocurrido. No, bueno, yo puedo comentar la Adelante, pregunta. Teresa. Sí, gracias. Uno va a evaluar remisión histológica, sobre todo en un paciente, obviamente, Mayo 0. Yo quiero hacer la correlación entre el hallazgo endoscópico y el hallazgo histológico. Lo que les mencioné en la reunión de consenso, hay 3 parámetros que se dice que si no están presentes podemos hablar de remisión histológica, como es la ausencia de neutrófilos intraepiteliales, la ausencia de eurocitos y la ausencia de ulceración. Entonces, por ejemplo, el ejemplo que pone el doctor Soto, un paciente con inflamación histológica moderada, pero si es inflamación crónica, no hay problema. El elemento que es contraproducente y que me habla de incrementar el tratamiento o modificar el tratamiento es el hallazgo de neutrófilos intraepiteliales. Pero si es inflamación de tipo crónico, no es contraproducente para el paciente. Entonces, es importante al momento de buscar la Perdón, Teresa, que hay mucha interrupción. Agradecemos a los que tienen el micrófono abierto, por favor cerrarlo, bloquearlo, porque nos está interrumpiendo la transmisión de la información. Por favor, revisen todos sus micrófonos y ciérrenlos para que no nos interrumpa. Adelante, Teresa. Entonces, puntualizando con la pregunta del doctor Soto, es importante saber qué tipo de inflamación. Doctora Lisbeth, creo que su micrófono está abierto. Por favor, cerrarlo.
no es lo mismo que reporten inflamación crónica que la presencia de inflamación crónica activa o inflamación crónica regularizada. Lo que me ensombrece el pronóstico de ese paciente es la presencia de neutrófilos, sobre todo neutrófilos intraepiteliales, que haya criptitis, que haya abscesos crípticos. Eso es lo que hay que estar pendiente en esa evaluación histológica del paciente con Mayo 0. También que no haya ni ulceración, ni erosión, como les mencioné anteriormente. Lo que sí es un factor adverso para el pronóstico son los neutrófilos intraepiteliales sobre todo. Entonces, es importante qué tipo de inflamación está describiendo el patólogo que evalúa al paciente con Mayo 0. Ok, importante también destacar en este momento que se toca el tema relevante de la remisión histológica, que casualmente dentro de las líneas de investigación que estamos desarrollando en el Servicio de Gastroenterología del Hospital Vargas, con pregrado, con posgrado, estamos justamente como sublínea haciendo correlación, remisión endoscópica e histológica. Es una investigación bien interesante. La doctora Teresa y yo estamos, creo que en la misma onda, que no va a ser fácil, tal vez, presentar unos resultados muy alentadores porque la remisión histológica hasta el momento es algo que está surgiendo como nuevo dentro del concepto de la curación mucosa, pero que lo primero que comentaba en una de las reuniones anteriores, no es fácil que nuestros pacientes endoscópicamente evolucionen de un Mayo 3 a un Mayo 0. Eso es muy, bueno, no digamos que infrecuente, porque las encuestas que hemos hecho, las preguntas que hemos hecho en diferentes eventos, las respuestas son un 30-40%, como lo manifesté creo que en la clase inaugural. Pero también el porcentaje de remisión histológica va a ser bajo. ¿Estás de acuerdo conmigo, Teresa? Sí, porque obviamente hay pocos pacientes Mayo 0, entonces esa es la muestra de pacientes que hay que evaluar para realmente saber si hay remisión histológica. Si va a ser una biopsia control de un paciente que es Mayo 2, Mayo 3, realmente lo que voy a valorar es si hay mejoría, pero remisión como tal, yo tengo que ser estricta y en esa muestra ya sean pacientes que de verdad tengan cura desde el punto de vista endoscópico. Entonces, ahí es donde sí puedo aplicar los criterios de remisión histológica. Los criterios más importantes de remisión son, desde el punto de vista de células inflamatorias, la presencia de neutrófilos. Si ellos están presentes, ese paciente que aparentemente está respondiendo al tratamiento va a tener una recaída. Entonces, eso es muy importante valorarlo en la biopsia de control. Gracias, Teresa. Aquí nos dice el doctor Betancourt. Gracias, doctor, por su preocupación. Por favor, recordar dónde bajar la hoja de recolección de datos de REVEI, el trabajo de investigación. El doctor Rafael Montero va a reenviar esa hoja de recolección de datos y también se la estamos haciendo llegar a los miembros del Grupo Venezolano de Enfermedad Inflamatoria Intestinal que tienen sus pacientes con enfermedad inflamatoria intestinal y vamos también a enviarlas a todos aquellos que estén interesados. Ahí está dando respuesta el doctor Montero a su pregunta, doctor Betancourt, completamente a su orden. Puede escribir cuando quiera. Instagram también, profe, puede revisar en la página de Instagram que tenemos, ReveiSBG, igual que el correo reveisbg@gmail, y por ahí podemos comunicarnos y mandar la información necesaria. Gracias, Rafael. Ajá. Hay varias preguntas por acá. Rafael, ayúdame con la lectura de las preguntas porque no sé qué pasó, que no consigo el chat. Ok, listo, perdón. Después me puedes ayudar con cualquiera. Tenemos entonces que acá, ya está José, ya está formulada la otra. Ok, la doctora Pernalete también le pregunta a la doctora Teresa, ¿qué aporta el tomar muestras de la mucosa sana en la vecindad de áreas lesionadas endoscópicamente? De manera rutinaria siempre hay que tomar mucosa sana y mucosa enferma, válido para tubo digestivo, para piel, para cualquier muestra del organismo. O sea, es un parámetro que tiene el patólogo para comparar lo normal con lo enfermo.
y pudiéramos conseguirnos también que esa mucosa aparentemente sana desde el punto de vista endoscópico pudiera también ser una mucosa enferma. Entonces también nos permite establecer mejor la magnitud de la enfermedad y la extensión de la misma. Entonces, por un lado, como patrón de comparación de lesión, y también para corroborar si de verdad es una lesión, una mucosa realmente sana, o la lesión es mucho más extensa de lo que parecía. Ok. Aquí preguntan, ¿puede coexistir Crohn y colitis ulcerosa histopatológicamente, Teresa? No, o sea, alguno de los dos diagnósticos está Claro. equivocado. Exacto. Acuérdense que Ajá. en colitis ulcerosa pueden haber estructuras que recuerdan granulomas, pero no son los granulomas sarcoides que permiten el diagnóstico de la enfermedad de Crohn. Entonces, a lo mejor alguna de las dos entidades fue mal diagnosticada, pero no puede haber coexistencia de ambas, porque la Así es. epidemiología es totalmente diferente. Así es. Aquí dice un comentario de la doctora Pernalete bien importante. Pues lógico, mientras no tengamos medicamentos en cantidad adecuada en nuestro país, como los demás países de Latinoamérica, que hay muchos que gracias a Dios lo tienen, pues no vamos a tener esa remisión que todos queremos lograr, ni desde el punto de vista endoscópico lo podemos lograr sin tratamiento adecuado, ni desde el punto de vista histológico, por supuesto. Creo que esas son todas las preguntas que están en el chat. Hay otras formuladas por acá. Freya, ¿proteína C reactiva más valor en enfermedad de Crohn o las pedimos tanto en colitis ulcerosa como en enfermedad de Crohn? Yo sé que lo dijiste, pero vamos a recalcarlo. Se puede pedir en ambas, pero sí la literatura dice que en enfermedad de Crohn, dependiendo del patrón, si el patrón es realmente bien inflamatorio, pues puede haber valores por encima de 1000. Y en colitis ulcerosa, pues realmente definitivamente es un gran valor para ambas enfermedades. Claro, el ejemplo que pusiste de tu paciente que tuviste hace unos días, bien complicado, que meritó una colectomía, es una demostración de que era una colitis ulcerosa y tenía una proteína C reactiva. Indiscutiblemente se altera más en enfermedad de Crohn, tiene más valor por la profundidad de la lesión generalmente, pero tiene valor, debemos pedirla, tanto en colitis ulcerosa como en enfermedad de Crohn. Ajá. La doctora Pernalete pregunta nuevamente, Freya, PCR o velocidad de sedimentación normal, ¿niegan brote de enfermedad? Según lo que se describe como son biomarcadores que se aumentan cuando hay reactantes en fase aguda. Si nosotros tenemos una velocidad de sedimentación globular y una PCR totalmente normal, y nosotros tenemos el cuadro del paciente que sospechamos una enfermedad inflamatoria, pues yo diría, busquemos quizás otra patología. Busquemos una gastroenteritis, una enterocolitis de tipo bacteriano, de tipo parasitario. Este paciente que se agravó con un fondo de colitis ulcerosa fue un Clostridium difficile y a la final agravó tanto la colitis ulcerosa que en un primer comienzo el paciente no tenía ni velocidad de sedimentación ni PCR, pero luego le llegó a más de 1000 y terminó en una colectomía. Así es. Doctora Teresa, encitomegalovirus, dolor de cabeza importante y siempre que tengamos refractariedad al tratamiento, pensemos que pudiera estar un citomegalovirus entorpeciendo la evolución de esa enfermedad. No lo olvidemos, lo hemos vivido. En citomegalovirus y en Clostridium, Teresa, ¿cómo nos ayuda el patólogo? Hay hallazgos histológicos específicos, pero recuerden que el diagnóstico definitivo sería por cultivo y por PCR. Pero la histología me ofrece elementos diagnósticos, por lo menos el citomegalovirus tiende a colonizar células mesenquimáticas, células del endotelio vascular, fibroblastos. Entonces voy a ver hallazgos de células de gran tamaño, con grandes núcleos, con abundante citoplasma, en el contexto de una lesión ulcerada sumamente inflamada.
Lo que usted comentó, generalmente hay que buscarlo, sobre todo en esos pacientes que no están respondiendo al tratamiento, donde hay una colitis sumamente marcada, sumamente severa, a pesar del tratamiento recibido. Entonces, sí hay hallazgos histológicos que lo van a corroborar. En el caso del Clostridium difficile también vamos a conseguir ulceración, erosión muy marcada, pero allí el diagnóstico histológico no es tan certero. Ahí sí me tengo que apoyar en otros exámenes de laboratorio para llegar a un diagnóstico concluyente, pero el citomegalovirus sí yo lo puedo demostrar por histología. Ok, tenemos un caso que lo hemos comentado en algunas de las reuniones que estudiamos y por supuesto la doctora Teresa fue la patólogo de nuestro grupo. Una muchacha severamente enferma, yo creo que lo comenté, sí, en la clase inaugural. En muy malas condiciones generales, yo tenía miedo que la muchacha se nos podía ir. Hicimos la colonoscopia, vimos esas úlceras en bocado, realmente que nos hace orientar, que nos hace pensar en citomegalovirus algunas veces cuando en sacado de bocado, que realmente nos hace, oye, esto como que es citomegalovirus, y enviamos, por supuesto, la muestra a Teresa. En vista de la severidad del cuadro clínico y los hallazgos endoscópicos que nos hacían pensar en citomegalovirus, lo tratamos como tal. Infectología me dijo, espera el resultado de la biopsia. Yo le dije, no voy a esperar porque la muchacha está en muy malas condiciones generales y yo creo que José Gregorio nos ayudó y tratamos, inmediatamente le dije a los familiares, ustedes buscan el ganciclovir donde esté bajo la capa del cielo. Lo trajeron en cuestión de 4 o 5 horas. La muchacha empezó a recibir el tratamiento y en cuestión de unos 5 días estaba en mejores condiciones y gracias a Dios se salvó y estamos muy contentos porque está en este momento en su 8º mes de gestación. Sí lo comenté en la reunión anterior. Por acá dice el doctor Lozada. Buenas tardes, agradecido por esta actividad. ¿Recomiendas pedir fibrinógeno y dímero D en caso de sospecha de fenómeno trombótico, ya que es más económico que los otros para evaluar? Se me perdió para evaluar, perdón, un momentico. Es más económico que los otros para evaluar estados de hipercoagulabilidad. Esto es bien importante porque lo que tenemos que grabar es que todos nuestros pacientes con enfermedad inflamatoria intestinal hospitalizados debemos usar para evitar estos fenómenos trombembólicos anticoagulación. Eso es importantísimo. Hemos tenido casos bien lamentables en los cuales no hemos seguido esa pauta que está ya en todos los consensos y que definitivamente tenemos que grabar. Bueno, ya vamos entonces cerrando esta clase, 4ª clase de nuestro curso Educando en Enfermedad Inflamatoria Intestinal. Muchísimas gracias nuevamente por su participación. Muchísimas gracias, Freya. Muchísimas gracias, Teresa. Excelentes conferencias. Nos dejan un buen mensaje de actualización de conocimientos. Y les recordamos, como lo dijo Rafael hace unos minutos, la próxima clase es el jueves 23 de febrero a las 5 de la tarde en el laboratorio Megalab. Vamos a hacerlo presencial y virtual. Recuerden que hacemos una actividad mensual presencial, virtual, y esta es la que corresponde a la última semana de cada mes. Vamos a tener en esta clase de la próxima semana al maestro William Otero con esa clase de diarrea crónica que no pudo dar por el inconveniente que se presentó la primera vez. Vamos a tener a la doctora Carla Díaz con la parte de enteroscopia y cápsula endoscópica, cuál es su valor en enfermedad inflamatoria intestinal. Importante aclarar ese valor. Y vamos a tener al doctor Vincenzo Reonero, radiólogo brillante de nuestro equipo multidisciplinario, con la conferencia de imágenes. ¿Qué debemos saber de enterotomografía y qué debemos saber de enteroresonancia en enfermedad inflamatoria intestinal? Aquí dice la doctora Teresa, finalmente, tomar el borde y fondo de la úlcera, transición de mucosa sana y mucosa enferma, como un recordatorio final.
Muchísimas gracias, apreciados amigos, por su participación. Gracias al Laboratorio Megalab nuevamente por su apoyo. Nos vemos entonces la próxima semana. Muy buenas tardes. Un gran abrazo.